Hola, bendiciones, iglesia. Bueno, estamos aquí nuevamente para traer una nueva enseñanza, un nuevo estudio de la palabra de Dios, y esperamos que allí donde nos están escuchando y los que están aquí presentes hoy puedan ser muy bendecidos por esta palabra. Quiero que empecemos con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre maravilloso, yo quiero hoy darte gracias por tu preciosa palabra, por estos estudios que estamos realizando. Tenemos que darte las gracias porque cada día estamos creciendo más. Yo estoy creciendo, los alumnos están creciendo, las personas que están mirando a través de la internet también están creciendo. Yo oro, Padre, para que tú hable a sus vidas, para que tú les des sabiduría, les des entendimiento, Señor, en su mente, y ellos puedan, Señor, recibir esta enseñanza y la puedan recibir con muchísima madurez, mucha responsabilidad. Oro por las personas que nos observan a través de la internet, Señor. Sabemos que tú esta enseñanza la llevas donde tú quieres, y allí donde se encuentre una persona, Señor, que tenga hambre y que tenga sed por tu palabra, Señor, por enseñar, por predicar, Señor, esta enseñanza pueda ser de bendición para sus vidas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a dar inicio hoy a nuestra clase. Va a ser de muchísima bendición. Por lo tanto, quiero que por favor escriban ahí como tienen, que ya lo tenemos, homilética. Vamos a estar trabajando otra vez en sermón. Ya les dejé un sermón, que es el sermón temático. Ese sermón temático, uno lo van a trabajar individualmente y otro que tienen que trabajar en grupo. Ese lo van a trabajar aquí. Se pueden ir reuniendo desde ya, pero yo les voy a dar un tiempo, como les di la otra vez, un tiempo para que ustedes se puedan reunir y vayan trabajando en grupos. Los grupos que han formado se van añadiendo y van trabajando aquí. Por lo tanto, sí quiero que vayan trabajando en su sermón personal, y en el sermón grupal lo van a trabajar y trabajando desde aquí. Van trabajando los dos, para que no, a medida que van aprendiendo, van aplicando, aprenden y aplican, porque esta prédica y esta enseñanza es una enseñanza muy práctica. Por lo tanto, al ser práctica, necesitan de que practiquen lo que han aprendido y lo puedan empezar a ir dando de una vez, que lo tienen fresquito en la mente. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a empezar. ¿Cuántos estuvieron el martes en la reunión que estuvimos de oración aquí? ¿Sí? Los que no estuvieron el martes de la reunión, que se dio una prédica con respecto a lo que es la palabra del sembrador, quiero que sepan de que es la misma prédica que hoy vamos a empezar a trabajar. Vamos a explicarla porque quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué clase de sermón era? Ya algunos ya saben. Un sermón expositivo. Muy bien, era un sermón expositivo, y por eso hoy vamos a aprender a hacer sermones expositivos. No tienen que presentarme trabajo de esto. De los sermones expositivos no tienen que presentarme ningún trabajo. Necesito que me presenten son los trabajos textuales, temáticos, perdón. Quiero que me presenten los trabajos temáticos, eso sí. Ese trabajo que ustedes tienen que realizar, sermón temático grupal y sermón temático individual. ¿Vale? ¿Queda claro? Pero de este sermón no le voy a dejar deberes, porque sé que tiene mucho trabajo, es un trabajo, pero sí quiero que lo aprendan, porque yo quiero que aquí se están levantando grandes hombres y grandes mujeres que van a enseñar la palabra de Dios y van a predicarla. Por lo tanto, quiero que lo aprendan, que ustedes lo tengan aquí en su mente y guarden estos apuntes, que un día cuando Dios los ponga y les quiera, se atrevan ustedes a dar una enseñanza, un sermón expositivo. Ustedes van a mirar, y a medida que vayamos explicando estas clases se van a dar de cuenta de lo importante que es un sermón expositivo, ¿vale? Entonces vamos a dar ese ejemplo, y ese día hoy vamos a trabajar sobre ese sermón. Así que, por favor, el sermón expositivo es el que vamos a empezar a estudiar, ¿vale? Escriban por favor, el sermón expositivo es considerado el más completo de todos los sermones. Es considerado el más completo de todos los sermones. Se ocupa de exponer un pasaje bíblico, una narración histórica, una parábola, etc. Se ocupa de exponer un pasaje bíblico, una narración histórica, una parábola, etc.
El sermón expositivo, y aquí me corrigen ustedes ahí, el sermón expositivo analiza a profundidad todas las verdades, analiza a profundidad todas las verdades y riquezas bíblicas. El sermón expositivo analiza a profundidad todas las verdades y riquezas bíblicas, llevando al creyente a un crecimiento espiritual. Voy a dejarles aquí para que ustedes escriban y yo voy a corregir aquí. Porque expositivo es con X, ¿vale? ¿Vale? Siempre se nos va algo a veces de ortografía. Por favor, se les olvide pasarme las asistencias. Pues venga, entonces, les explico. Este sermón, que es un sermón expositivo, ¿sí? Dice lo que acaban de escribir, que es el más completo de todos los sermones. De los sermones que nosotros hemos estado estudiando 3 clases de sermones. ¿Cuáles son? ¿Sermón qué? Textual. Y expositivo. Yo les decía de que hay más sermones. Hay más sermones. Lo que pasa es que solamente nosotros los vamos a profundizar en esos 3 porque de aquí dependen todos. Hay sermones interrogativos, hay sermones biográficos, hay sermones, sí, hay más sermones, pero todos dependen de aquí. Esta es como la parte principal para poder sacar los otros sermones. Si ustedes aprenden a hacer estos 3 sermones y los pueden dominar, ustedes se van a dar de cuenta que pueden hacer cualquier otro sermón. Entonces, si ustedes aprenden a hacer esto, que es la base principal, a partir de aquí cualquier sermón que ustedes quieran hacer lo hacen con respecto a esto. Lo he explicado en una cita bíblica, que es un versículo bíblico, que es el textual, en un contexto de un tema, y ahora este expositivo, que es el que vamos a ver hoy, ¿vale? Esa es la parte, y de ahí pueden ustedes sacar los demás sermones, ¿vale? Paso a lámina. El sermón expositivo selecciona un pasaje de la Biblia. El sermón expositivo selecciona un pasaje de la Biblia y luego lo expone a la luz de todo el contexto bíblico. El sermón expositivo selecciona un pasaje de la Biblia y luego lo expone a la luz de todo el contexto bíblico. Ahí voy a parar un momentico para poder entender. Entonces les decía, con el sermón temático, el sermón textual, nosotros necesitamos ¿un qué? O sea, buscar ¿un qué? Un tema, pero de ahí nos da de un texto, como dice de textual, del sermón textual te sale de un texto, de un texto, puede ser 1 o 2 versículos, de ahí, y eso se divide, de ahí solamente la prédica está condensada en esos 2, y aparte de todos los puntos de apoyo que tú necesitas a la luz de la Escritura. El sermón temático es un tema que Dios te ha dado a través del Santo Espíritu, y ya lo estuvimos explicando la semana pasada. Ese se expone, digamos, ya de un tema más completo, y de todo el pasaje, ¿sí? De todo, digamos, la parte del pasaje donde habla sobre ese tema, pues se sacan las partes principales para hacerle preguntas a ese sermón. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cualquier cosa de esas palabras que son, ¿sí?, que ustedes van a utilizar, y se las añaden al tema, ¿vale? Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Este es el más completo, porque este profundiza más, la persona que está escuchando este sermón aprende más, porque tú estás tocando temas ya donde, digamos, el tema depende que Dios te ha dado, tú profundiza en cada área y lo lleva a exponerlo, que la persona queda mirando tanta información de un solo texto. Muchas veces estos sermones, como el ejemplo de la parábola del sembrador, se dan de cuenta que lo han podido escuchar, pero a medida que tú lo conviertes en un sermón expositivo, se dan de cuenta y dices, ¿tanta información tenía todo esto? Si yo no lo había visto así de esta manera, pues los sermones expositivos ayudan a ampliar muchos conceptos. Entonces,
La diferencia que vimos con el sermón temático, el textual y el temático, que es que quedaba limitado, porque en la Biblia pues se van a acabar los temas, y si el predicador llegara un día y dice yo ya hablé de esto, ya hablé de esto, pues veíamos que pues, llegaba un punto donde se acaban los temas. Pero con el expositivo no ocurre eso. Con el expositivo tú puedes hablar, y te digo una cosa, te morirás y todavía no has terminado de enseñar la palabra de Dios a profundidad, si lo haces seriamente. Estamos hablando de que aquí se están levantando hombres y mujeres para estudiar la palabra y exponerla seriamente, exponerlas de una manera seria, ¿vale? Por lo tanto, continuamos. El sermón expositivo era llamado homilía por los primeros cristianos. El sermón expositivo era llamado homilía por los primeros cristianos. El término homilía viene de la palabra homilética. El término homilía viene de la palabra homilética, que es el arte o la ciencia de preparar, que es el arte o la ciencia de preparar y exponer la palabra de Dios. Entonces, los primeros padres, ¿sí?, de la iglesia, en ese tiempo, ese sermones expositivos lo llamaban homilía. O sea, esto no es que haya salido ahora, que los sermones expositivos vienen desde ahora, no, vienen con muchísima profundidad. Pablo era un buen expositor de la palabra, y él mismo nos ha enseñado cómo enseñaba unas doctrinas y empezaba a sacar un mensaje de tal manera que lo exponía, que uno quedaba así. Porque si tú escuchas, nuevamente ver la epístola de los Romanos, cuando uno lee esa carta, uno queda, es tanta la información que trae, saca tantas cosas espirituales y las te lleva y te apoya con la Biblia. Son esos escritores que se apoyan de la misma Biblia, van a la escritura y entonces dejan un texto bíblico, pero te llevan a la escritura que lo dijo un profeta, que lo dijo todo eso. Todo eso es retener, es agarrar de la Biblia de todas partes para poder ampliar el concepto de la información que estás dando. ¿Vale? ¿Queda claro? El sermón expositivo puede estar basado en, son un ejemplo para ponerles, ¿no? Una parábola. Ustedes pueden hablar, como vieron el ejemplo que vamos a ver hoy, la parábola del sembrador, la parábola de las 10 vírgenes, cualquier parábola que el Señor puede cogerlo y sacar ahí toda esa riqueza que hay, esa profundidad. Y aquí está, están mal los puntos, es 1, 2 y 3, ¿vale? Un personaje bíblico. Entonces ustedes pueden hablar de Gedeón, pueden hablar del apóstol Pablo, pero claro, tienen que empezar a cogerlo y eso lo lleva. ¿Qué pasa? Que este sermón no lo pueden dar en una sola enseñanza. Los sermones expositivos es para que puedan manejar series bíblicas, donde seguramente un sermón expositivo le puede salir 1, 2 y hasta 3 enseñanzas del estudio de la palabra. 1 o 2, 3 enseñanzas de la palabra, y algunas puede llegarte a salir hasta 50. Si tú lo haces seriamente, yo no me gusta dar nombres, pero yo conozco muchos pastores que han cogido un libro de la Biblia y lo han expuesto, que les han salido 50 y 60 prédicas. El Sermón del Monte, que son 3 capítulos de la Biblia, hay personas que llegan y lo leen y de pronto lo pueden leer en un momento o lo explican, pero hay personas que lo han estudiado y les han salido 70 prédicas de todo esto. ¿Te das cuenta la diferencia de un sermón expositivo? Que es que exprimen la escritura de tal manera que la sacan de todo. Entonces hay mucho que estudiar. Estos sermones son importantísimos. Una historia o una narración bíblica, ¿sí? La historia, digamos, de David con Jezabel, ¿sí? Cuando él cayó, cuando él pecó. Cualquier historia del pueblo de Israel, el cruce del mar, del río Jordán, Josué pasando con el pueblo. Entonces todas estas historias o todas esas narraciones, todo eso tiene muchas enseñanzas espirituales, y si ustedes las cogen y las pueden enseñar y entiendan de la palabra y van a textos que los apoyan, se dan de cuenta de que la gente va a aprender mucho. Van a aprender increíble. Las palmitas, las ovejitas están comiendo unos pastos bastante buenos y ellos se están alimentando bien del estudio de la palabra. Entonces nosotros creemos, y siempre por fe lo creemos, de que verdaderamente se están levantando grandes hombres. Dios está levantando hombres y mujeres aquí
Yo lo creo de verdad, y van a empezar a exponer de una palabra de una manera ordenada, de una manera organizada, y van a poder, ya lo estamos viendo, nosotros ya lo estamos viendo, por lo tanto creemos que se van a seguir levantando esos grandes hombres, esas grandes mujeres para enseñar una doctrina con seriedad. No oigo un amén. Amén. Bueno, por favor, vamos a poner las ventajas del sermón expositivo. Ventajas del sermón expositivo. El sermón expositivo es el más completo de todos los sermones. El sermón expositivo es el más completo de todos los sermones. El predicador que utiliza este tipo de sermón, ¿hay predicadores aquí? Pues mira, aquí les está hablando el texto. El predicador que utiliza este tipo de sermón levantará una iglesia sólida. Levantará una iglesia sólida y firme por las siguientes razones. Levantará una iglesia sólida y firme por las siguientes razones. Paso la mira. Primero, porque centra su exposición en la santa palabra de Dios. Perdón. Porque centra la exposición en la santa palabra de Dios. 2. Porque estudia a profundidad todas las doctrinas bíblicas. Porque estudia a profundidad todas las doctrinas bíblicas. 3. Porque siempre tendrá el material suficiente para dar un alimento a la iglesia. Mejor dicho, lo que les quiero decir es que no se van a quedar cortos con las enseñanzas. La diferencia de los otros sermones, como les decía, de no hacer una enseñanza homilética, se encuentran de que muchas personas hablan de muchas cosas. Y a veces se habla de tantas cosas, y si siempre esa persona estuviera dando la enseñanza, sería el mismo que está dando la misma enseñanza constante. Un día se va a encontrar y dice, ¿y yo de qué voy a hablar ahora si ya he hablado de esto y de esto y de esto? Porque a veces, al no ser una buena estructura, toman de tanto que todo, de tantas las cosas que hablaron, de ahí te hubiera salido hasta unas 15, 20 prédicas. Pero las hizo y las habló todas cortitas en un momento. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Tenemos que tener como iglesia, tenemos que tener cuidado de que nosotros, cuando hacemos esto ordenadamente, nos enseña a que podamos, ya les digo, que ustedes pueden llegar y se mueren y predicaran, digamos, el domingo. Entonces la cuenta la estuvimos sacando la semana pasada. El año posiblemente son 52 semanas aproximadamente que tiene un año. Y si eres el pastor de la iglesia donde normalmente te escuchan y te están escuchando hablar allí a ti, ¿sí? Porque eres el pastor o eres la pastora, te están escuchando dando una enseñanza, o llevas un ministerio donde tienes que estar dando una enseñanza continua, ¿sí? Digamos una reunión de mujeres y constantemente ustedes como mujeres llevan un ministerio de mujeres y tienen que estar dando enseñanzas constantemente, tú eres la que le da esa enseñanza, pues entonces se encuentra de que tú semanalmente pues tienes que ir dando una enseñanza, y al llegar a un punto, si no utilizas una buena homilética, te darás cuenta donde te hace falta, porque has hablado de muchas cosas desordenadas, pero si eres ordenado te morirás y nunca podrás llegar a conocer toda la profundidad que está en la escritura, ¿vale? Por lo tanto, les decía de que también se centra la exposición en la santa palabra de Dios. O sea, el sermón expositivo es basado netamente bibliocéntrico. El sermón expositivo es un pensamiento apoyando con una cita bíblica, a diferencia de pronto que puedes hablar de cosas y es pronto contar muchas fábulas, como hemos estado hablando, y contar muchas historietas y cosas, pero no, necesitan es que haya texto. La gente lo que necesita, porque lo que liberta es la palabra de Dios. De pronto alguno dirá, este hermano, ¿qué ha pasado hoy? Que la semana pasada estaba muy eufórico y hoy está más tranquilo. Pues quiero que sepan. No, es que estaba aquí de pie y por favor ayúdenme a estar orando, porque es que tengo un dolor muy fuerte en la espalda y casi que no podía ni mirar. Algunos ya lo saben y estaba ahí, pero estoy así un poco tranquilo haciendo el esfuerzo, creyéndole a Dios,
y se ve que vamos a sacar esta enseñanza, la va a sacar adelante. ¿Vale? Vamos a continuar. Vamos ahora a hablar el punto contrario a esto. Peligros del sermón expositivo. Peligros del sermón expositivo. Mirar porque también hay peligros con respecto a esto. ¿Vale? Escriba por favor. El sermón expositivo es el más completo de todos los sermones. El sermón expositivo es el más completo de todos los sermones, pero a la vez es el más peligroso en su exposición. Pero a la vez es el más peligroso en su exposición. Mira por qué, mira la razón del por qué. Si el predicador no aplica una buena homilética, digan homilética, que es lo que hemos estado estudiando. Si el predicador no aplica una buena homilética, su sermón se tornará vacío y aburrido. Entonces es el más importante, ¿sí? Pero el predicador tiene mucho que ver en esto, porque si quiere hacer un sermón expositivo, pero si no lo ha preparado muy bien, ese sermón allí se va a encontrar, es un sermón vacío y un sermón aburrido. Y ahí es cuando la gente empieza a roncar. Sí, en serio, Porque claro, tú estás exponiendo y necesitas mostrar, apoyar las ideas y tener entretenido y estar con la gente y hablando, interactuando y estar ahí con ellos y hablando y haciéndole ver y moviéndote. Bueno, hay una cantidad de cosas que se juntan todas, pero si tú llevas un sermón y que no lo has preparado, no lo has podido dominar, en tu mente no has podido desarrollarlo bien, cuando estás allí, en esa carencia la persona dice, uy no, les falta. Claro, de pronto digamos tú estás dando la introducción, como les decía, no prepararon la introducción, sino la están leyendo la introducción, o la conclusión la están leyendo, entonces es por falta de preparación. Entonces necesitamos es que entendamos que el sermón es muy efectivo, pero si el predicador no la sabe aplicar y no sabe verdaderamente, no prepara bien el sermón, ese sermón se va a convertir en un sermón aburrido y vacío, por falta de preparación. ¿Queda claro? Vale. El sermón expositivo, por lo tanto, consiste en utilizar una parábola. El sermón expositivo, por lo tanto, consiste en utilizar una parábola, una biografía de un personaje bíblico, o una historia bíblica, para enseñar al oyente todas las verdades espirituales que se encuentran escondidas. Verdades espirituales que se encuentran escondidas dentro de la misma narración. O sea, que es que hay gente que lleva muchos años leyendo la palabra de Dios, lee pasajes, pero hay unas verdades espirituales que están escondidas ahí y necesita la persona, si no se la ha sido revelada, pues necesita que cuando tú, el Espíritu Santo, ya te ha llevado y te ha enseñado, porque te ha ido mostrando esas grandes verdades espirituales, entonces tú las explicas y te detienes en cada punto. Si tú tienes un texto y si te tienes que detener solo en una palabra, pues te detienes y la explicas. Después habla de la otra. Aquí no se trata de correr, se trata de aprender. Por lo tanto, si el sermón expositivo es coger toda la información, y si tienes que solamente explicar una palabra, pues te detienes el tiempo suficiente para poderla exponer. No crean que suponer en tu mente de que es que las personas entienden todas las palabras. Tú las podrás hacer en tu mente, pero tienes que entender que al frente vas a tener bebés espirituales que no les puedes estar hablando de palabras doctrinales que ellos no saben ni siquiera de qué se trata. Entonces, si yo hablara de la palabra condenación, muchas veces, o justificación o santificación, la persona que está allá afuera de pronto no sabe ni siquiera de qué se trata, pues tú tienes que tomarte el tiempo de explicarla para que la persona salga y entienda y comprenda de qué se estaba hablando. ¿Sí me está dejando claro? Entonces ustedes tienen que ser muy cuidados en eso, ¿vale? Veamos algunos ejemplos de sermones expositivos. Veamos algunos ejemplos de sermones expositivos. Ejemplo número 1. Como les dije, fue a propósito de que la prédica de este martes fue a propósito porque quería dejársela ya hecha, y ahora la voy a explicar el proceso. Los que la recibieron la han podido escuchar, los que no están en el grupo, y ahí se la envié para que ustedes la puedan escuchar y puedan retener. Es la misma enseñanza que vamos a empezar a trabajar, ¿vale? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén.
El tema, la parábola del sembrador. Vamos a empezar a explicar esta parábola del sembrador, cómo es la manera y la ejecución de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es el primer ejemplo que vamos a estudiar, ¿vale? La parábola del sembrador. Escriban por favor como título. Quiero que por favor, muchas de las cosas que yo voy a decir aquí, hasta los textos bíblicos, ustedes los tienen que escribir. Yo ahorita no me voy a detener para que ustedes escriban las citas bíblicas, pero ustedes en esta prédica de enseñanza sí las tienen que tener, porque cuando ustedes vayan a estudiar la palabra de Dios necesitan tener los textos, los versículos tienen que estar ahí en sus apuntes, ¿vale? No, a diferencia de las otras enseñanzas donde ustedes escriben la cita bíblica y la pueden leer cuando quieran. No, aquí para poder estudiar, porque estamos estudiando un sermón y necesitamos entenderlo. Entonces los textos, ustedes se van a tomar la tarea de escribir las citas y escribirlas en su cuaderno. ¿Queda claro? Que así es la única manera que van a poder aprender. Por lo tanto, el texto, Mateo 13, 1, 9. Vale, ahora, ¿qué hemos hecho antes de tener este texto? Primero lo que hemos hecho, como yo ya les expliqué, los que han mirado las clases anteriores, se han dado cuenta de que le hemos orado a Dios para que Dios nos dé este tema. El tema nos lo da Dios, no ha sido así al azar, no. Hemos tenido un tiempo de oración y esto, por eso no me quiero detener mucho, porque esto yo ya lo expliqué. ¿Ustedes qué han hecho primero? Orar, ¿para qué? Para que Dios le dé un tema, y después Dios ya les llevó a este pasaje, el pasaje de hasta para orar. Entonces cuando ya lo tienen claro, ya saben qué es lo que tienen que hablar, pues entonces empiezan a buscar esa palabra, ¿vale? Entonces van al tema que tienen, buscan la parábola, buscan el texto, pues el texto ya saben dónde está, eligen entre los evangelios sinópticos. ¿Saben qué es? ¿Algunos saben qué es evangelio sinóptico? ¿O quién no sabe qué es un evangelio sinóptico? Levanten la mano, tranquilo, que esta voz es para aprender. Vale, voy a explicar. El evangelio sinóptico son los tres primeros evangelios de la palabra de Dios, que es Mateo, Marcos y Lucas. Juan no entra entre los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Ellos han sido vistos desde un punto de vista diferente. Cada uno está contando la historia del Señor de Jesucristo, pero lo está contando desde su punto de vista. Entonces yo colocaba un ejemplo porque lo podemos comprender. Imagínate que tú te encuentras en una esquina de un semáforo, otra persona se encuentra en la otra calle, la otra esquina del otro semáforo, del mismo semáforo aquí, y el otro está en el otro lado de la vía, y ocurre un accidente ahí, un golpe, un choque entre dos coches o una moto, se estrellaron. Resulta que el que está en esta esquina de este lado empieza a contar su punto de vista desde la posición donde él está. El otro que está en la otra posición empieza a contar su punto de vista desde la posición del mismo relato, y el otro que está en este lado empieza a contar la posición desde el mismo relato. Ellos están hablando del mismo acontecimiento. ¿De qué acontecimiento están hablando Mateo, Marcos y Lucas? Pues de Jesucristo, pero lo están mirando desde su punto de vista, desde su posición. Por lo tanto, si ustedes miran los relatos, cuando ven en Mateo, Marcos y Lucas, ven que las mismas palabras que habló Mateo las dijo Marcos, pero hay cositas o cosas que cambian. O Lucas hablaron desde el punto de vista, eso se llama evangelio sinóptico. Esto es también lo mismo, como les decía, de que el Señor, y yo ya le he explicado esto, de que Mateo muestra a Jesucristo como rey, Marcos muestra a Jesucristo como siervo, ¿sí? Lucas muestra a Jesucristo como el Hijo del Hombre, y Juan muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos tienen una manera de llevar su evangelio, y el escritor, el Espíritu Santo, los llevó de esa manera. Eso es como cuando una persona, hay alguno que ha estado para eso en la cárcel aquí, no, mentira, no hace falta que diga. Pero ustedes en las películas se han visto a personas que cuando los llevan a la cárcel, antes de meterlo en las películas, les ponen ahí y les toman una fecha, una foto, y le ponen un numerito aquí, una foto. Después, el perfil, el otro perfil. Pues así, muestran al Señor en perfiles diferentes, pero de diferentes puntos de vista, pero están hablando de la misma persona. ¿Ve? Esos son los evangelios sinópticos, ¿vale? Por lo tanto, entonces les decía que Mateo 13, del 1 a 9, y elegimos de los evangelios sinópticos, pues este de Mateo, porque también está en Marcos. Pero elegimos este porque este nos amplía algo más para nosotros, para nuestra exposición. Nos parece que aquí tenemos más información que de pronto no la tiene Marcos.
pero la agarramos. Pero ustedes en esa parábola se pueden apoyar de Marcos, se pueden apoyar de Lucas, porque ellos en la parábola de pronto advieron un concepto diferente que ustedes también lo quieren dar a la iglesia. ¿Sí me están entendiendo? No lo tiene Mateo, pero sí lo tiene Marcos. Entonces ustedes amplían el concepto. ¿Queda claro? De eso se trata, de que no se limiten solamente, es Mateo. Claro, pero Marcos también habló y nos dio más claridad, nos despejó más la mente para mirar otro punto de vista. Pues vayan allí y utilicen también eso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el expositivo se trata de ese, el sermón expositivo se trata de que tú no te limitas, sino que vas, amplías, porque a ti lo que te interesa es que el oyente pueda salir y pueda comprender bien las palabras de Dios. ¿Vale? Vamos a leerlo, ¿vale? Mateo 13, del 1 al 9. Entonces, antes de leerlo, primero quiero dejarles unas observaciones. Es necesario leer el texto varias veces hasta analizarlos y poderlos espiritualizar. ¿Sí o no? Ojo con esta palabra de espiritualizarlo. Ojo con esto. Quiero hacer una corrección aquí. Espiritualizarlo porque el Señor Jesucristo agarró Mateo 19 y lo espiritualizó. La parábola le dio una espiritualizar, pero no se trata de que nosotros empecemos a espiritualizar toda la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para cogerla y espiritualizarla toda. También hay cosas que son literales y si se dijeron así de esta manera, así tienen que ser como se escribieron literalmente como están escritas. Yo puse espiritualizarlo y quería enfatizarles aquí en esto, es porque el Señor Jesucristo sí tomó la parábola, que es una parábola, y está claro de que Él no quería hablar aquí de siembra. Está claro que no quería hablar un curso ahí para un campesino. No, Él quería llevar una enseñanza espiritual y por eso Él mismo la espiritualiza. Pero si es un relato de un acontecimiento que ocurrió, pues se cuenta tal y como está. Y si hay una gran escritura de ahí que tú puedes retener y Dios te habla algo espiritual, pues tú lo aplicas. Mientras tanto, no estás espiritualizando toda la Biblia, porque este es un error que han cometido muchas personas que quieren espiritualizar todo. Y cuando se encuentran, por no tener conocimiento de la palabra, allí al frente dicen una cantidad de cosas, de errores, por estar espiritualizando cuando la palabra no lo muestra de esa manera. Tienen que entender es el contexto verdaderamente de la Escritura, ¿vale? En esta enseñanza les digo de que no tienen que estar, quiero que sepan de que no pueden estar espiritualizando toda la Escritura. Ya lo van a ir entendiendo a medida que vayamos trabajando en esto bien. Leer compendios, ¿sí? Significa que compendio, comentaristas bíblicos, ¿sí? Leer compendios para ese tema, para comprender qué es lo más importante de ese tema. Entonces ustedes cogen el tema, la parábola del sembrador, y a la luz de las escrituras empiezan a ir a estudiarla. ¿Yo qué hago cuando quiero estudiar? Pues me gusta estudiarla en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera, en la TLA, ¿sí? En la Palabra de Dios para Todos. Muchas veces leo los pasajes, el mismo lo estoy leyendo en varias Biblias, porque eso me ayuda a ampliar en mi mente, me ayuda a ampliar conceptos de cosas que me arrojan mayor luz a mi mente. Entonces intento ir a estudiar en otras versiones de la Biblia para poder entender esto. Aparte de eso, busco comentaristas bíblicos importantes, MacArthur, MacDonald, ¿sí? Hay muchos comentaristas bíblicos donde ustedes se pueden apoyar y entonces ven la explicación de ello, la explicación del otro, retiene la de aquí y después te sientas. Pero esto lo has leído muchas veces, lo has estudiado antes de empezar a trabajar en el texto. Primero tienes que haber tenido un trabajo serio. Esto no se trata de coger un versículo y ya me voy a poner a predicarlo. No, se trata de que tú te vas a preparar en la casa. Primeramente te vas a preparar a poder recibir la enseñanza, la vas a empezar a recibir esa enseñanza, pero tú la vas a primero a tener en tu mente, aquí primero en tu mente la vas a empezar a trabajar, ¿vale? ¿Queda claro? Amén. Por favor, quiero que estén conectados porque veo mucha distracción aquí. Por favor, estén conectados, ¿vale? A ver, Mateo 13, entonces les decía, leer compendio bíblico de este. Ahora, más abajo, otro punto, leer Biblias de estudio. Leer Biblias de estudio, lo que les estaba diciendo antes, leer varias Biblias de estudio que están ahí, que te ayuden, ¿vale? Antes de empezar, si ustedes verdaderamente quieren que el Señor los utilice, primero ustedes han comido mucho y lo han masticado y lo han estado masticando y masticando a la luz de la escritura, de compendios bíblicos, de comentaristas bíblicos. ¿Queda claro?
Vale, otro punto. Hacer preguntas. Es bueno que ustedes empiecen a hacer preguntas. Por esa razón, no podemos pretender traer al apóstol Pablo, venir y traerlo aquí y ponerlo a caminar por las ramblas de acá de Gerona. No, tenemos que nosotros movernos hasta allí, tenemos que ir hasta allí. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿y qué estaba pasando? El autor, cuando estaba escribiendo esto, ¿qué estaba sucediendo? Entonces ustedes se tienen que ir hasta allí y empezar a familiarizar y mirar sobre la época. Imagínense en la mente, empiezan ustedes en la mente a imaginarse sobre lo que está narrando la parábola. La parábola empieza a narrar algo y ustedes es necesario que a veces estén quietos. Esto no lo pueden estar preparando un sermón cuando ustedes están haciéndole los quehaceres a tus hijos. Preparando un sermón mientras ustedes están haciendo un trabajo y están preparando. Sí, una cosa es que lo estén escuchando, que estén escuchando alguna prédica y que estén escuchando que te les ayude para retener en la mente, pero otra cosa que cuando tú ya empiezas a desarrollarlo necesitas un tiempo de intimidad. Pero todo lo que ya has hecho anteriormente lo coges y en el momento de la preparación, tú empiezas ya a sacar todo lo que ya has hecho. Por lo tanto, le empiezas a formular preguntas. ¿Se acuerdan que el sermón temático le formulábamos preguntas al sermón? ¿Qué es esto? ¿Para qué? Aquí no se tienen que formular preguntas, pero las preguntas sí son importantes que se apoyen, porque una pregunta que el Espíritu se salga te puede dar una revelación. ¿Por qué estaba el autor escribiendo esto? ¿O qué era lo que significaba que el Señor quería decir cuando dijo esto? ¿Por qué lo dijo? ¿Sí me entienden? Entonces ustedes se pueden formular preguntas que te ayuden a ir entendiendo mejor el sermón, ¿vale? Cuando lo tengamos claro, luego sí lo dividimos y lo numeramos en números romanos. Entonces, ¿qué les he dicho siempre de los sermones? Que lo tenemos que numerar en ¿qué? Números romanos. ¿Ves? Ya se lo he dicho muchas veces, por favor. Números romanos, los bloques principales. Números romanos, porque ustedes necesitan hacer subdivisiones. Si ustedes empiezan a hacer subdivisiones de este punto del sermón expositivo, es necesario de que ustedes siempre empiecen con números romanos. Bueno, con números romanos, ¿vale? Entonces empezando que empiecen con esos números romanos. Otra cosa, recomendaciones. Frente a cada división pongo el versículo al frente. Entonces si ustedes tienen la división, pues pongan la cita de apoyo que van a tener ahí. Lo van a mirar ahora en el ejemplo. Ponen esa cita de apoyo que les va a ayudar, la tienen ahí. Entonces hicieron la división. Ahora cuando empecemos a estudiar lo vamos a ver. Siempre van a poner una cita de apoyo allí. Y ustedes, como me tienen que presentar a mí ese trabajo, pues necesito que hagan todos estos pasos, porque yo quiero saber cómo fue la manera que ustedes lo ejecutaron, cómo fue que ustedes lo desarrollaron, ¿vale? Entonces, frente a cada división pongo el versículo enfrente. Es posible resaltar las palabras claves con otro color. También les he dicho, facilítense de tener resaltadores. Ustedes dirán que es que yo soy muy escuelero, pero es que es la única manera. No es lo mismo tener una hoja toda en letra negra que cuando tú empiezas a identificar los textos bíblicos, los versículos los pone de un color, los títulos los coloca de otro color. Eso es para ti, es de una ayuda. Resaltas cosas que tú, digamos, de un versículo de pronto lo resaltas, coge esta palabra, es una palabra clave que la quiero enfatizar, entonces tú coges esta palabra, la resaltas y cuando tú la estás viendo, la ves enfatizada, la ves resaltada, ya el Espíritu Santo te muestra que tú tienes que apoyar esta idea. ¿Sí me están entendiendo? Entonces se trata de que ustedes vayan a un paso más, que ustedes también tengan todas estas cositas. Estos son ejemplos y recomendaciones que le damos para que ustedes empiecen a mejorar y así puedan dar unos buenos sermones. Es importante. Vale, último, cada ejemplo debe apoyarse con citas bíblicas, para ello debe conocer la Escritura. Entonces estos sermones expositivos requieren de algo muy importante, de que el predicador, hay predicadores aquí, pues empiecen a conocer las Sagradas Escrituras, porque imagínate que el texto te lleva a hablar algo de Daniel, y ustedes ni siquiera saben ni quién es Daniel. Entonces, ¿cómo van a salir a exponer y hablar sobre apoyar ese tema? Por eso es que esos sermones se pueden encontrar con problemas porque no apoyan. El libro les habla algo, la Biblia les habla algo, pero ustedes no saben apoyarla. ¿Por qué? Por no saber. Por no conocer las Escrituras, pues ustedes no apoyan esa gran verdad, la dejan en el aire. Pero el que te está oyendo que sí sabe, sabe que tú no lo dijiste. Sabes que tú no sabes. ¿Te das cuenta? Por esa razón estos sermones expositivos tienen que mucha responsabilidad. Por lo tanto, ustedes están empezando. Yo quiero enseñarles, pero un día van a llegar a ese nivel, ¿o no?
¿Por fe? Levanten la mano, ¿cuánto creen que van a llegar a ese nivel? En el nombre de Jesús, créanlo, van a llegar a ese nivel. Pero para eso, ¿qué tienen que hacer? Comer Biblia. Hay que estudiar la palabra. Si somos predicadores de la palabra, ¿qué tenemos que estudiar? La palabra. Tenemos que ir a estudiar la escritura, tenemos que ir a buscar la cita bíblica, buscar. Por eso el leer la Biblia una vez al año es bueno, porque tú la estás leyendo cada año, la lees. Ahorita cuando terminemos el 31 de diciembre, ¿qué vamos a hacer el primero? ¿Volver a empezar? Vamos a volver otra vez a empezar a estudiar la Biblia y así lo vamos a hacer hasta que nos muramos. ¿Oyó? Siempre, cuando ustedes reciban la palabra, cuando empiecen a estudiar, se van a dar cuenta de que Dios siempre les va a hablar. Y cuando ustedes empiecen a desarrollar un sermón, el Espíritu Santo te va a llevar a esas citas bíblicas y esos apoyos de lo que tú ya has estado estudiando. Pues que dice la gente, no se preocupe que la palabra dice que el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas. Sí, es verdad, te va a recordar, pero lo que tú has estudiado. Lo que tú ya estés tenido un tiempo con Él, desde una exposición con un tiempo con Él te va a recordar, pero lo que tú ya has estudiado, ¿vale? Tercer punto, la introducción. Yo traje aquí una introducción escrita, pero para los que estuvieron escuchando la prédica vieron que mi introducción fue más larga. Por cuestiones de tiempo solo les traigo algo, pero ustedes tienen que entender. Y ustedes dirán, ¿en dónde está? ¿Qué significa la introducción? ¿Qué significa la exposición? Pues ustedes están en las primeras clases que les mandé. ¿Ya las vieron? ¿Han visto las clases o no las han visto? Porque si no han visto la clase, aquí más de uno está perdido. El que no lo ha visto está perdido. Y yo les dije, vean. Si no las ve, ahí están las primeras tres clases las tres clases, está toda la parte introductoria de estos puntos de la introducción. Por eso no me detengo aquí. Entonces, vamos a ver la introducción. Dice, mira esto. Ustedes empiezan a hablar de la parábola del sembrador. Entonces, aquí nos está faltando algo, ¿cierto? Nos está haciendo falta algo importante y no está aquí. ¿No? Nos está haciendo falta haber leído todo el texto. Entonces ustedes cojan en sus Biblias, por favor. Vamos a leer Mateo 13, 19, lo que ustedes tienen que hacer primero antes de empezar a hacer la introducción. Leen el texto, lo leen completamente Mateo 13. Entonces lo vamos a leer todo, ¿vale? Mateo 13 del 1 a este. Y ustedes lo escriben ahí, lo leen. Que es lo primero que tienen que hacer es leerlo. Ese es el texto que yo les digo que lo tienen que masticar, Entonces lo leemos, miren. Aquel día salió Jesús a la casa y se sentó junto al mar. Y ustedes se detienen, eso no se trata de correr. Entonces usted dice, Jesús salió de una casa. ¿Cuál casa? ¿Su casa? Ahí es donde le digo que tienen que hacerme preguntas. Salió de casa. Dice que salió Jesús de la casa. ¿Cuál casa? Claro, para ustedes, bueno, es importante esa información. Entonces ustedes miran el contexto y empiezan a analizar en la parte de atrás y dicen, no, la palabra enseña en el 12 que es que estaba en una casa haciendo algo y en esa casa ocurrió algo y salió de esa casa y se fue para el mar. ¿Ve? Entonces ustedes empiezan a conectar el capítulo anterior con el capítulo que está dando. Porque si tú miras, tú empiezas a leer, aquel día salió Jesús de la casa y de pronto dicen, no, estaba en la casa de Pedro. Sí, ustedes miran y dicen, sí, la palabra dice que estaba en la casa de Pedro y después se fue para el mar. Ahí dice, pues estaba donde Pedro y después, pero no estoy diciendo que estaba donde Pedro, estoy diciendo que estoy poniendo un ejemplo. Y empieza diciendo, aquel día salió Jesús de la casa. Otra persona puede decir, estaba en su casa, donde él vivía. ¿Ve? Pero ustedes tienen que primero identificar, ustedes tienen que comparar, ¿vale? Recuerden que estamos aprendiendo. Y se sentó junto al mar. Entonces vemos aquí, ustedes empiezan a imaginar en la mente que Jesucristo salió de una casa y se fue y se sentó justo al mar. Entonces ustedes empiezan a imaginar el mar. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer. Se imaginan el mar y ven que el Señor Jesucristo se fue y se sentó allí a la orilla del mar y se quedó mirando el mar. Ahí ustedes empiezan a imaginarse, eso es lo que tienen que hacer. Y se le juntó mucha gente. Vale, él primero se fue solo, se juntó junto al mar y empezó a venir gente o mucha gente.
Entonces ustedes empiezan a imaginar que se vino fue mucha gente. Y en el mar, ustedes saben que está en el mar, está la playa, y posiblemente él podía estar sentado en alguna parte de ahí de la playa, pero se sentó mucha gente. No era gente, mucha. Entonces, ¿por qué resalto la palabra mucha? Porque mire lo que ocurre después. Y entrando él en la barca, o sea, era tanto la gente que había, que a él no se podía estar donde estaba, sino que, y en otros pasajes de la Biblia enseña de que lo acosaban, él donde él estaba lo presionaba porque venían hacia él. Pues entonces, ¿el qué hizo? Se subió a una de las barcas para poder estar cómodo. Y dice, y entrando en la barca, se sentó. Entonces, aquí, ¿qué nos enseña la palabra? Nos enseña que posiblemente, si hubieran habido muchas olas, ¿el Señor no podía estar tranquilo en esa barca? ¿Sí? Entonces ustedes empiezan a pensar, el Señor se sentó. Posiblemente entonces uno dice, vale, pues el mar seguramente no había muchas olas, estaba quieto y él llegó y se pudo sentar, porque si la sala estuviera eso moviendo, si hubiera un fuerte movimiento de aguas, posiblemente no podía estar tranquilo. Ahí está. Ustedes empiezan a traer a su mente todas esas cosas. No nos lo dice el texto, pero ustedes tienen que ponerle evidencia, ser obvios en todo esto. Entonces ustedes empiezan a analizar y dicen, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Entonces se imaginan las personas alrededor en la playa, él en la barca, sentadito ahí, sentado, hablando. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a hacer. Leen el texto muchas veces, pero lo empiezan a masticar, lo empiezan a analizar, lo empiezan a profundizar. Esto les va a ayudar, ¿para qué? Para cuando ustedes empiezan a desarrollar el sermón, todo esto les va a ayudar. No se trata solo de leer y no retener toda esta información que nos está dando la Biblia. Por eso es que les digo que ustedes se tienen que ir para allí. Es más, ustedes van a ser unos oidores. No pretendan venir a traer al Señor Jesucristo, ponerlo en Blanes, allí en una barca, y ponernos nosotros allí a escucharlo aquí en Blanes. No, ustedes se tienen que ir hasta el mar de Galilea. ¿Están entendiendo? Ustedes van hasta allá donde Él está. Eso es de entrar en la Escritura, ¿vale? Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas. Cuando ustedes empiezan a leer, ven el ejemplo que el Señor Jesucristo antes les hablaba muy abiertamente, como en el Sermón del Monte les estaba hablando, pero a partir de aquí, Él empieza en Mateo 13 y enseñan puras parábolas, las parábolas del reino. Se enseñan 7 parábolas de golpe, todas las parábolas. Empezó a hablarles puras parábolas. Ellos estaban acostumbrados antes a escuchar al Señor Jesucristo enseñanzas que tenían un poco más de claridad, pero aquí no. Aquí ocurrió algo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué cambió su metodología de enseñanza? Algo pasó. Algo ha pasado, algo nos quiere enseñar. Él antes enseñaba normal, pero ahora empezó a enseñar con parábolas. Y ustedes miran, son 7 parábolas seguidas. Dice que empezó a enseñarles con, ¿cómo dice? Muchas cosas, les habló muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas, pero todas se las habló por medio de parábolas, diciendo, y aquí empieza con la primera. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces ustedes se imaginan a qué? A un sembrador. ¿Cómo está el sembrador? Imagínense un sembrador, es un campesino. Entonces ustedes se lo imaginan a ese sembrador, se lo tienen que poner en su mente, así como la imagen que le había puesto. Ustedes pueden ayudarse a buscar de estos textos imágenes de estas mismas parábolas donde salen en fotos y ustedes allí comprenden un poco mejor. Entonces ven que el sembrador salió a ¿qué? A sembrar. ¿Iba con saco y corbata? No, entonces ustedes tienen que imaginar, es un campesino que sale con normal, es del campo, él está allí, ¿cómo empieza a sembrar? Pues ustedes se tienen que imaginar cómo son ellos. Llevaban a su costado, a su lado, todas las semillas que él iba a ir a sembrar. Y entonces a raíz de ahí, ustedes se lo imaginan cómo van llevando. Y dice, mientras sembraba, o sea, mientras ya estaba trabajando, dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Dice, cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Yo le estoy ya aquí explicando, pero ustedes primero lo han leído con calma todo. Después de que, para poderlo explicar, primero lo tienen que leer varias veces. Lo que yo estoy haciendo aquí es por cuestiones de tiempo, yo ya lo estoy explicando paso a paso, pero ustedes han leído este texto como mínimo unas 7 veces de corrido. Y después si se empiezan a detener versículo por versículo, a analizarlo y a masticarlo. No empiecen a masticar el versículo sin antes no haberlo leído como mínimo unas 7, 8, 10 veces el mismo contexto. ¿Sí me entienden? El mismo texto.
Yo me ha avanzado porque yo ya le he dicho que ustedes esto, yo les he explicado que lo tienen que leer muchas veces. ¿Sí queda claro? Después de que ya lo han leído muchas veces es cuando se empiezan a detener en cada palabra y en cada texto para ir ampliando su conocimiento, ¿vale? Porque si ustedes empiezan desde ya a hacérselo en la mente, pues entonces encuentran un problema que algo más adelante te puede mostrar de que estás equivocado. Por eso es que necesitas primero haberlo leído 10 veces como mínimo para después sí empezar a desarrollarlo así como lo estamos haciendo ahora, ¿vale? ¿Está claro? Por lo tanto, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces, si ustedes lo empiezan a analizar, ahí no nos da información, ¿ve? Porque no lo hemos leído, necesitamos leerlo. Vamos a terminar y después volvemos otra vez atrás. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenían raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ustedes se detienen aquí. Voy a hacer una cosa que creo que es importante. Voy a enseñarles. No, les voy a enseñar algo importante, ¿vale? Como estamos hablando de este sermón, yo ya lo estuve exponiendo el martes. Aquí está. Eso es un trabajo, ¿no? Este es su trabajo. Entonces yo cómo empecé. Y vuelvo aquí. La parábola del sembrador, el tema que Dios dio, el texto. Mateo 13, 10, 1 al 9, ¿vale? Lo empiezo a leer. Aquí sí quiero que lo vamos a leer todos. Por eso me detuve ahí porque yo creo que es importante. Lo vamos a leer todos. Vamos a empezar aquí. Aquí no se trata de correr. ¿Se trata de qué? Vamos a leer. ¿Acá se aprende de ahí la letra? Vale. Vamos a ponerlo un poco más grande si hace falta. Entonces, ¿qué pusimos? Mateo. ¿Qué puse yo? Mira lo que puse. Segundo punto. Texto. A mí no me hace falta poner ese segundo punto. Lo hice a propósito porque necesito que ustedes entiendan de que cuando me presenten este trabajo lo quiero así. Me muestren los pasos. ¿Cuántos pasos tiene el sermón expositivo? El sermón temático, el textual tiene 6. El sermón temático tiene 5 y este sermón expositivo también tiene 5 porque ya tenemos el tema. No le vamos a dar un título porque ya el título existe. En cambio, en el otro sermón sí necesitamos darle un título a esa prédica. ¿Te queda claro? Aquí no, son 5 pasos. Primero la parábola del sembrador. Entonces lo leemos todo. Mateo 13, de 1 al 9. ¿Y ven los colores de la letra? Esto es para ustedes. Le ayudan a entender todo esto. Empieza. Aquel día salió Jesús. Vamos a leerlo todos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó. ¿Qué? ¿Por qué la resalté? Porque es importante. Ve que yo ahí voy a poner las 3 clases de corazones que ustedes lo van a entender. Cada cosa diferente lo resalté. Si le pueden dar un color mejor, lo resalta, ¿vale? Cayó junto al camino y vinieron las aves y comieron. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vieron la prédica, yo a cada punto de esto lo hacía repetir, porque quería que quedara en la mente retenida esta palabra, porque es la que yo voy a explicar, Entonces, yo puedo decir, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Digan junto al camino. ¿Ve? Entonces ustedes ya están hablando de una palabra que la van a enfatizar más adelante. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales. Digan pedregales. Donde, seguimos leyendo, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Digan espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Digan buena tierra. Y dio fruto, al cual 100, cual 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Ustedes se detienen, ahí leen la palabra y hacen una oración. Y empiezan a orar y decir: Señor,
te damos gracias por esta palabra, le empiezan a exponer, no tienen que una oración larga, una oración pequeña y la exponen, ¿sí? ¿Queda claro? Vale. Tercer paso, introducción. No tiene que ser exactamente como yo, digamos, si no quieren hacer la oración, bueno, no pasa nada, yo tampoco les tengo que decir que tenga que hacer una oración, pero yo sí me gusta, antes de empezar a enseñar una palabra, quiero presentarle ese tiempo a Dios. Por lo tanto, me tomo el tiempo para darle ese tiempo a Dios, porque yo solamente soy un simple instrumento de Dios. Es Dios el que va a hablar a través de mi vida para sus vidas. Por lo tanto, yo tengo que sacar ese tiempo para orarle a Dios, ¿vale? No es una revelación mía, es la revelación del Espíritu Santo que me la está dando a mí. Si estás dando de cuenta, entonces necesito darle ese tiempo a Dios, darle reconocimiento a quién es el que está hablando. ¿Sí? Por eso yo lo hago, pero si ustedes no lo quieren hacer, yo sí les recomiendo que lo hagan, porque eso es darle la honra y la gloria al Señor. La honra y la gloria es para Él, no es para nosotros. Por lo tanto, la introducción, la que yo les escribí aquí en el texto, era una introducción pequeña, pero la introducción ustedes la amplían. Mira que mi introducción viene aquí, entonces yo la empiezas a preparar, yo empiezo a hablar cómo voy a hablar, pero yo no me detengo aquí. Si ustedes miran que la introducción, ¿yo qué hice? Me detuve, porque yo ya la tenía aquí. O sea, yo escribo algo, algunas líneas para mí, unas líneas que yo utilizo, pero yo no voy a empezar a leerle la introducción. Permítame, iglesia, poder dar esta enseñanza que Dios... No, ustedes tienen que empezar a hablarle, iglesia. Hoy Dios ha traído una enseñanza que va a ser de mucha revelación. La palabra acabamos de leer, las del sembrón, la parábola del sembrador nos enseña unas cosas muy grandes y espirituales que el Señor enseñó. Él mismo se tomó la tarea de dar esta parábola, poderla explicar, y lo vamos a ver más adelante. Hoy quiero que por favor pongan muchísima atención, porque Dios va a empezar a hablar a sus vidas. Hoy Dios les va a tocar y va a hablar a sus corazones. Ven, ustedes empiezan a interactuar con ellos, a hacer una introducción y empiezan a decir: el Señor nos enseña la palabra que salió de una casa, se fue para el mar, se sentó junto a la playa, y cuando él estaba junto a la playa le llegó una cantidad de gente. Fueron muchas las personas que llegaron, y él estando allí con toda esa cantidad de gente, era tanta la gente que él se tuvo que ir a sentarse a una barca, y allí en esa barca empezó a enseñar la palabra de Dios, pero cambió su metodología de enseñanza, porque anteriormente enseñaba muy claramente, pero después empezó a enseñarles con parábolas, tanto así que los mismos apóstoles se quedaron sorprendidos y le dijeron una pregunta: Señor, ¿por qué les enseñas con parábolas? O sea, ellos le empiezan a preguntar: ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo has enseñado con parábolas? Y él les da una respuesta y empieza a decirles una cantidad de cosas, que eso es lo que hoy vamos a ver. El Señor Jesucristo empezó a enseñar, y esta palabra del sembrador empezó a mostrar, y él mismo enseña de que la semilla significa la palabra de Dios, que él es el sembrador, y que las aves que vienen a robarse eso es el Satanás que quiere robarte esta palabra que Dios hoy tiene para tu vida. Él te la quiere robar en cualquier momento. En el momento menos pensado, que tú te vas de aquí para la casa, ya te quiere robar el mensaje que Dios te está dando a tu corazón. Pero lamentablemente el Señor enseña, en esta enseñanza enseña de que hay unos 4 clases de terrenos que nos explica, y Él mismo nos enseña que son estados de personas de sus corazones. Corazones duros, corazones empedregados, corazones en espina. Y entonces tú empiezas y das una conclusión, una introducción, la explicas. Y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que atrae la atención de las personas en una buena introducción, y después empieza a exponer la palabra. ¿Queda claro? Vale. Por lo tanto, ustedes lo tienen que escribir. Entonces ustedes tienen que hacer ¿qué? La división del texto. La división del texto. Entonces, el texto lo hemos estudiado y hemos visto de que lo hemos dividido en 3 clases de terrenos, porque el Señor Jesucristo lo dividió en 4 partes. Él habló de 4 clases de terrenos. Lo viste, ¿no? Que lo acabamos de leer. Entonces, el primer terreno junto al camino, ¿dónde lo enseñó él? En Mateo 3, de 3 a 4, y lo escriben. ¿Dónde habló él sobre el terreno pedregoso? En Mateo 13, del 5 al 6. ¿Dónde habló sobre el terreno espinoso? En Mateo 13, 7. ¿Dónde habló sobre el buen terreno? Mateo 13, 8. Eso es para ti, eso no se lo tiene que dar a la gente, eso es para ti. Entonces tú empiezas a mostrar, hacer una división de ese texto, y esos puntos le salieron 4 puntos en números romanos. Posiblemente una enseñanza te pueden salir 6 puntos en números romanos, 3 puntos en números romanos, 2 puntos en números romanos, pero
Tiene que ser en números romanos la división del texto. ¿Queda claro? Vale. ¿Cómo empieza? Pensamientos. ¿De dónde salen todos estos pensamientos? Pues que tú ya has estudiado la palabra del Señor y empieza a hacer pensamientos. Y los primeros pensamientos, la palabra del Señor tiene como propósito mostrar los 4 diferentes tipos de corazones de los cuales el sembrador divino o el predicador de la palabra predica su palabra. Entonces sacan esos pensamientos y los empiezan a mirar. Son pensamientos. Mire, explico e interactúo. Explico lo que acabo de leer, porque hay las personas que tú les puedes leer un pensamiento, pero de pronto no les queda en la mente, pero cuando tú se lo explicas y interactúas un poco con ellos, vale, ahora ya entiendo mejor. ¿Está quedando claro? Vale. Otro pensamiento, no importa si se tienen que tomar antes de empezar, dan unos 2 pensamientos para poder introducir. Es toda la introducción que ustedes se la condensan en 2 pensamientos. Toda esa introducción la condensan en 2 pensamientos importantes, ¿vale? El Señor Jesucristo compara los corazones de los hombres con 4 diferentes terrenos, con el fin de enseñarnos que no todas las personas están dispuestas a recibir la palabra de Dios. ¿Ustedes quieren este trabajo? ¿Quieres que les pase este trabajo? ¿Lo quieren? ¿Cuánto lo quieren? Yo se lo voy a pasar, yo les voy a pasar este trabajo, que es esta prédica, se la voy a pasar en esta hoja para que ustedes ahí tengan mucho ejemplo para poder trabajar, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo y les pongo un pensamiento. Ustedes no dejen la pereza. Si tienen que escribir pensamiento, lo escriben. No pasa nada. Ustedes escriben pensamiento y al lado pueden escribir explico e interactúo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar. Mire que cuando yo estoy leyendo el pensamiento, después me dice que debo explicar. Entonces yo me detengo, explico y vuelvo y otra vez retomo en la carretera que llevo. ¿Me están entendiendo? Entonces dice otro pensamiento. ¿Cómo lo escribo? Esto es un pensamiento. Bueno, por medio de esta palabra podemos ver que no todas las personas están dispuestas a recibir el mensaje de Dios. De eso se trata la parábola, que hay un porcentaje de personas que el mensaje ha llegado en una tierra dura, que es el terreno que ha caído en un tierra duro. ¿Cuál es el terreno duro? El del camino. ¿Por qué el terreno duro? Porque si ustedes miran cómo es el camino de tanto pasar las personas, es un duro, y ese camino que representa ese pisotea, ese es el pecado. Tanto pecado ha endurecido ese camino que lo ha puesto duro. Son corazones duros. Tú vas caminando y ese corazón se pone duro. El corazón de los pedregales, si ustedes miran, brotó una planta. Entonces no es el corazón duro. El corazón duro es el del camino. Y si ustedes miran, pues se imaginan al campesino aquí. ¿Ustedes vieron la imagen? Sí. Los buenos del campo. A ver, vamos aquí. Los buenos del campo. La semilla es del campo. Yo prefiero ir así porque yo quiero que ustedes aprendan. ¿Dónde está el camino? Más separado de donde está la tierra fértil, ¿cierto? Entonces ven al sembrador, tira la semilla, porque ellos lanzaban la semilla hacia el aire. Solo hacían ese proceso. Uno tiene que estudiar cómo era la manera. Esto no puedes traer ahorita ese sembrador a este tiempo. No, que es que pasó la máquina en la agricultura y vino la máquina y empezó a sembrar y abrió y metió la semillita, la máquina. No, máquina no. Aquí cuando el Señor estaba hablando, no estaba hablando de máquina, estaba hablando de literalmente un hombre que está haciendo ese trabajo. Por lo tanto, necesito que ustedes entiendan que es en la posición de allá. Por lo tanto, si ustedes miran, ¿dónde está el camino? Más retirado de la tierra. Lo que primero cayó, tiró hacia allá. Él llegó más lejos de la tierra, ¿sí? Desde donde está la tierra, cayó más lejos y cayó una parte, ¿a dónde? Al camino. Mira que el camino es la parte donde la gente camina y ese terreno es el más sólido que este oro. Este terreno es más duro que el de aquí. Y el de aquí cada vez se va poniendo un poco entre duro y esto, pero aquí se encuentran las piedras porque muchas veces para ellos poder limpiar este terreno, miran de que si ellos no hicieran un buen trabajo de limpieza, limpiaron bien esta parte, pero aquí se encuentran espinos todavía, maleza alrededor. Pues esa semilla, así tanto que cayó una aquí, otra cayó en las partes donde están las piedras que están alrededor, que están dividiendo el camino con el y otras cayeron en los espinos que están aquí alrededor, que de pronto no han hecho una buena limpieza el labrador. Pero es para que ustedes se imaginen en su mente. Entonces ven que la semilla cayó aquí, cayó aquí, cayó aquí y la otra cayó en tierra buena.
Esta imagen me ha ayudado mucho a mí para poder entender el concepto y poderlo entender. El Señor Jesucristo lo explica, pero cuando tú miras esto, ya es un trabajo que ya está hecho. Ustedes solamente buscan un poquito, se preocupan por investigar un poco y cuando llega esta imagen, esto les ayuda a despejar mejor la mente. ¿Sí o no? Vale, entonces vemos que él cayó en este camino porque es un camino ¿qué? Duro. Casi me gusta, pues muy bien. Duro. Ese es el camino, está duro, ¿vale? Eso significa que están entendiendo la palabra. Les estaba diciendo, ¿sí? Con respecto al texto, como no lo habíamos leído anteriormente, ahora sí, les decía que el primero tiene que ser la exposición, ¿vale? Exposición, el terreno junto al camino, entonces lo dividen, escriben, primer punto, terreno del camino. ¿Están tomando nota? Por lo menos tomen fotos. Yo les voy a pasar el trabajo yo, pero quiero que por favor tengan este material en sus apuntes, ¿vale? El terreno junto al camino, entonces ¿qué buscan? La cita bíblica de apoyo, esa que apoya ese punto, el primer punto. Segundo punto, el terreno pedregoso, buscan la cita que apoya ese punto. Ustedes ya lo han leído, pues lo tienen ahí. Tercer punto, el terreno espinoso, Mateo 13:7. Y el buen terreno, no me vayan a salir con que ustedes me escriben primer punto, el punto y no me escriben la cita bíblica. Por favor, necesito que ustedes hagan los pasos como yo les estoy enseñando, porque si es para ustedes mismos, yo quiero mirarlo, porque si ustedes no me ponen la cita, yo no me están sustentando nada. Ahora, más aún, cuando ya hablen de cada punto, necesito que me escriban el texto, porque no van a pretender que yo voy a coger de todos los trabajos que tengo aquí, voy a ir a buscar los textos de cada versículo y voy a mirar si tu tesis es verdadera. No, necesito que ustedes me escriban esto porque ustedes se dan de cuenta en mi estudio, yo lo tengo ya escrito ahí, porque yo no necesito ir a otro lado, no que yo ya lo tengo en mi trabajo. Se dan de cuenta que para ustedes desarrollar, imaginen que yo tuviera que hablar de esto y tuviera que empezar a buscar aquí en la Biblia. Eso es un trabajo que te ayuda a ti a tener todo ya en una manera, todo ordenado para que tú tengas una fluidez a la hora de predicar. ¿Está quedando claro? Vale. Primer punto, el terreno junto al camino. ¿Vale? Ahora sí, así lo quiero, mire. Un primer punto, el terreno junto al camino, el texto y me lo escriben. Me lo escriben, por favor, ¿vale? Lo vamos a leer todos. Y les habló muchas cosas por palabra diciendo, he aquí el sembrador salió a... Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Vale, ahí donde ustedes, como ya lo han estudiado, ustedes empiezan a detener en este sermón y empiezan a mirar, vale, el sembrador salió a sembrar, llegó, estaba en su campo, tenía el labrado y él lanzó la semilla y parte de esa semilla cayó en una tierra ¿qué? Dura. Eso es lo que está enseñando el terreno junto al camino, que ese terreno es un terreno duro. Como ya lo hemos explicado, ya lo hemos estudiado y hemos entendido de que ese terreno duro está representando es un corazón ¿qué? Duro. Eso es lo que está enseñando. Los terrenos representan son corazones, son las personas. Aquí hay corazones duros. Ustedes no digan amén, ¿no? Yo estoy diciendo es que en las enseñanzas, en las prédicas, muchas personas allí, cuando ustedes están enseñando, muchas personas vienen con un corazón duro, otras vienen con corazones afanados, otras vienen con el pensamiento en las riquezas y otras cosas vienen con buena tierra. ¿Hay buena tierra aquí? Amén. Ahí sí digan amén. Buena tierra, pues entonces ustedes tienen que entender, entonces empiezan a explicar. Ahora, si ustedes están enseñando, en este caso, una parábola, ustedes se tienen que cerciorar, a la luz de la Escritura si alguien ha explicado esto. En este caso, el Señor Jesucristo se tomó la tarea de explicarla. Por lo tanto, ustedes lo tienen que saber, porque si ustedes empiezan a trabajar en este texto sin haber utilizado la enseñanza que ya está dada, se pueden estar encontrando en un problema. Por eso que tienen que ser un conocedor de la palabra. Imagínense que ustedes empiezan a hablar de una palabra que la explicó Pablo, o Pablo habló sobre eso, le dio el significado Pablo, el significado espiritual se lo dio Pablo, y ustedes no lo saben. Y cuando ustedes dicen, le cogen y le dan una espiritualización que ustedes creen, y cuando se dan de cuenta allí, diciendo cosas, donde la gente dice, ¿pero qué está hablando? ¿Qué está hablando esta persona? Si Pablo mismo enseñó que esto es así, asado.
¿Te das cuenta de la importancia? Y digo de la ventaja que tiene, pero del problema que tiene de no tener conocimiento en la escritura. ¿Están entendiendo? Entonces se tienen que cerciorar de que lo que van a hacer, se tienen que cerciorar si hay alguien que haya ya hablado sobre este tema. ¿Está quedando claro, no? Vale. Vemos que el Señor Jesucristo le habló, entonces Él da la explicación. Él mismo se tomó la tarea de dar la explicación. Por favor, quiero que le pongan mucha atención aquí porque Dios le va a hablar hoy. Mira lo que dice aquí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, digan, no la entiende. No la entiende. ¿Ustedes qué creen que es la culpa de quién? Cuando dice la palabra, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿de quién es la culpa? ¿De quién? Dígalo con fuerza, ¿de quién? Del predicador. ¿Ustedes creen que cuando hemos estado preocupándonos para estudiar esta palabra de Dios, Dios no nos está enseñando y no nos va a tomar en cuenta? Viene una almita ese día a la iglesia por primera vez y resulta de que el predicador, por no hacer un buen trabajo homilético, resulta que esa hermanita salió y no entendió nada. ¿Cree que hay una responsabilidad en nosotros? Vamos a leerlo todos otra vez entendiendo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces tenemos mucho que ver. Una persona que viene con un corazón duro, pero también dice que no la entiende. ¿Y por qué no la entiende? Porque el predicador no se tomó la tarea de hacer una buena exposición de la palabra del Señor. ¿Creen que es importante estudiar correctamente la palabra del Señor y enseñarla? Porque hay muchas almitas que se pueden ir para el infierno. Y si no vuelve más, si ya no viene más, tuviste la oportunidad, Dios te la pusiste allí, pero por ser irresponsable de no hacer un trabajo bien hecho, pues entonces esa persona salió con poca información, vino el diablo y le robó esa palabra y se la llevó. Y no quiso más volver a venir a la iglesia. Hay que tener cuidado, tenemos responsabilidad. Así que por favor, aquí se están levantando hombres y se están levantando mujeres para poder llevar la palabra del Señor de una manera correctamente. Quiero oír un amén, por favor. ¿Están apagados los aires? Vamos a ponerle más. Toma, hermano, arréglamelo tú, por favor. Porque veo que hay algunos que tienen calor. ¿Ya estamos? Yo me emociono. ¿Usted sí? ¿Cómo me pasa aquí? Vamos a hacer una oración, por favor. Por favor, yo les voy a pasar este trabajo. Yo le digo, no se trata de correr. Me hubiera gustado haberles avanzado bastante. Este terreno bastante, si ustedes se ponen a mirar, son 4 clases de terrenos del primer punto. Terrenos pedregosos y todo eso, cada uno tiene sus puntos. Por eso se trata un sermón expositivo, ¿vale? Así que vamos a hacer una oración para darle tiempo, pero por favor, quédense con esto. El mismo Señor Jesucristo se tomó la tarea de explicar esta palabra, Él mismo. Quiero que ustedes empiecen a entregar. ¿A ustedes qué es lo que les voy a enviar? Les voy a enviar el trabajo ya realizado, el que yo les hice. Te voy a explicar todo lo que es la prédica, se la voy a pasar toda, y ustedes van a escuchar el audio, que también me tuve la tarea de hacérselo, me adelanté para que ustedes puedan entender. Y aparte de eso, pues después ya vamos a resolver este punto. ¿Queda claro? Entonces lo voy a enviar por el WhatsApp y el correo y así van a aprender. Los que no tienen, no están, avísenme, por favor, acérquense a Manuel, que pongan su número de teléfono para poderlos agregar ahí, ¿vale? Los que no están, aquí está Manuel, levántate, por favor. Las personas que no están, acérquense a él ahora mismo. Ustedes tienen que saber que se tienen que reunir en grupos de 5 personas y después, ¿qué vamos a hacer en esa reunión? Pues en esa reunión, sencillamente, después de que termine de explicarles estos 2 ejemplos de sermones que les voy a dar, nos vamos a reunir aquí en clase y vamos a empezar a ejecutar esos sermones. Tranquilo, que esto vamos es para allá, todos vamos a poder. Díganlo, amén. Todos vamos a poder. Vamos a orar.
Padre maravilloso, Santo de Israel, te damos gracias por tu preciosa palabra y tu enseñanza, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, que nos enseñes, que tú estés con nosotros y nos guíes en este proceso en el estudio serio de tu palabra. Gracias yo te doy, Señor, por este tiempo. Ahora llévanos con bien a nuestros hermanos y a mí, Señor, a nuestros hogares y a los que tienen que ir ahora a la reunión allí, Señor, acompáñalos al servicio donde van a estar. Gracias por las personas que nos ven a través de la internet, los bendecimos desde aquí en el nombre de Jesús. Amén.